Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a este nuevo taller en el marco del concurso de ascenso. En esta oportunidad, el taller es sobre escritura académica, las herramientas necesarias para la elaboración de trabajos prácticos. Queremos recordarles o anunciarles que el día lunes 2 de diciembre haremos con la misma modalidad, que será, o sea, presencial y virtual, un taller sobre inclusión. En esta oportunidad, este taller está a cargo de la magíster Camila Carlacciani, que es docente en la Universidad de Humanidades y Artes de la UNR, y también en el Instituto Olga Cossettini y en el IES 5 de Cañada de Gómez. Bueno, esperamos que que les sea muy útil este taller, y solamente anunciarles dos cosas: que si Camila va a hacer su exposición ahora, pueden dejar las consultas que surjan en el chat, y cuando ella termine la exposición, vamos a habilitar el espacio para responder esas preguntas, y si alguien más quiere hacer una pregunta, también se va a responder ahí. Y otra cosa es, bueno, que la conexión hoy, debido a la lluvia, está inestable, así que por ahí puede pasar que pueda haber algún corte, que tengamos paciencia en relación a eso. Bueno, de mi parte nada más, espero que les sea muy útil, nuevamente reitero, y le damos la palabra a Camila. Buenas tardes, Camila. Hola Silvia, buenas tardes a todas y a todos quienes van llegando. Bueno, en primer lugar agradecerles por la confianza, dado que no nos conocemos personalmente, para poder acompañar en este taller, y obviamente agradecer a todas, a Silvia, a todas las personas que trabajan ahí en el departamento, en ANSAFE General López, y también a quienes se van sumando. Somos muchas personas, tratamos que sea un taller, pero bueno, dada la cantidad, por suerte, de participantes, vamos a hacerlo, digamos, lo más dinámico posible. Yo voy a compartir pantalla para ir siguiendo el hilo de la presentación. Bueno, y como dijo Silvia, todas las preguntas son bienvenidas, así que tendremos luego un espacio y un tiempo para intercambiar. Voy a compartir pantalla. Si sucede algo respecto de, como decía Silvia recién, si me congelo, o si no se escucha, o lo que sea, me avisan, porque bueno, acá también llovió todo el día y la conexión a veces es un poco inestable. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, bien, se ve, Camila. Bueno, decidimos llamarle a este encuentro, digamos, escritura académica, herramientas para la elaboración de trabajos, pensando, bueno, en todo el trayecto formativo que ustedes vienen haciendo y que en algún momento requerirá de la escritura con este tipo de registro para el trabajo final del concurso. Entonces, bueno, pensamos en algunos objetivos y algunos ejes para ir trabajando, y en el medio van a ir apareciendo frases de distintos escritores que en general vienen no solo del campo de las letras, sino de la investigación también, de la sociología, de la filosofía, etcétera, que, bueno, van diciendo algunas cosas respecto de esta práctica social que es la escritura en general y la escritura académica en particular. Algo que me gustaría aclarar ahora al inicio es que el taller no va a trabajar cuestiones vinculadas a lo gramatical o cuestiones específicamente que pueda trabajar alguien que esté formado en las letras o en lengua y literatura. Mi formación de base es de ciencias de la educación. Yo soy profesora en ciencias de la educación, luego hice una maestría en educación, digamos, mi campo
de formación es ese, y específicamente trabajo sobre currículum, didáctica y práctica docente. O sea que todo lo que yo traje para compartir hoy tiene más que ver con el oficio que se va construyendo con respecto a la escritura académica, ¿no? Poder pensarla como una práctica, como un oficio que se va haciendo a lo largo del tiempo, que tiene sus avatares, ¿sí? Pero, bueno, esta era una aclaración que me parecía importante porque no vamos a ver cuestiones específicas, léxicas ni gramaticales. Bueno, Becker dice que nadie aprende a escribir de una sola vez. La escritura es un camino, podríamos decir, de ida, que siempre tiene avances, algunas contramarchas, pero que no es algo que se aprende de una sola vez. Incluso cuando aprendemos a leer y escribir, hay toda una discusión respecto de si ese proceso, digamos, empieza y termina en la escolaridad primaria o continúa a lo largo de toda la vida. Desde el punto de vista de la escritura académica, es una práctica que se va aprendiendo y mejorando, ¿no? Con el ejercicio mismo de llevar adelante la escritura. Y acá hay algo importante que dice Sabino respecto de que es algo más que trasladar al papel, o podríamos decir al Word, dado que, bueno, en el presente en general muchos escribimos directamente en pantallas. Es algo más que trasladar esas ideas preexistentes, sino que es una labor de creación. De alguna manera lo que él plantea es que la escritura académica también tiene algún aspecto creativo, ¿sí? Más allá de que siempre pareciera que la escritura creativa tiene que ver con otro tipo de registro, como puede ser el registro literario, el registro ficcional, ¿no? Entonces, poder pensar que este tipo de escritura que tenemos que hacer también requiere, por momentos, alguna dosis de creatividad. Con respecto a los objetivos que pensábamos para este encuentro, bueno, descubrir algunos supuestos, algunas ideas que circulan respecto de la escritura académica y algunas aptitudes, por ejemplo, que deben tener las personas que escriben con este registro, analizar algunas claves para poder mejorar ese proceso de escritura, reconocer la estructura formal del texto y su contenido, para de alguna manera comprender que la forma es contenido y el contenido es forma. Cuando hablo de la forma del texto, hablo del formato en realidad, ¿no? Todos estos requisitos que tiene la escritura académica respecto del tipo de letra, la alineación de párrafos, el interlineado, el uso de las normas APA, el uso de las normas APA para traer al texto bibliografía que tiene que ver con ciertos marcos teóricos que den sustento a lo que estamos diciendo. A todo eso me refiero cuando hablo de la forma del texto. Y también tener en cuenta un aspecto que no es menor, porque también nos lleva tiempo, y creo que cuando uno tiene que presentar algún trabajo, en esa organización cronológica que podemos hacer de cómo ir elaborándolo, hay un tiempo para la edición y corrección que creo que es importante que podamos considerar también, y que a veces es justamente lo que nos queda siempre para el final. Entonces, con respecto a los ejes, pensamos en plantear, bueno, qué, cómo, para qué y para quiénes escribimos, cómo organizamos ese contenido que tenemos que escribir, obviamente de acuerdo a la consigna que tenga ese trabajo, digamos, a lo que nos esté demandando ese espacio, ese lugar, esa institución, ¿sí? Donde estamos presentando el texto, las características y tipos de textos académicos, bueno, esto que les decía, la forma y el contenido, el diseño y la escritura, el lugar de las normas APA, las herramientas básicas para la edición de textos y la lectura, la revisión, la corrección y la reescritura. Hay una pregunta que es importante siempre que se escribe algo respecto de qué, cómo y para quiénes escribimos. Bueno, más que una pregunta, son una serie de preguntas. Digamos que la escritura siempre es una práctica social que quiere comunicar algo, ¿no? Y que de acuerdo al contexto donde queramos comunicar, el cómo va a variar. El cómo que vamos a tratar específicamente en este encuentro es este registro académico que tiene unas características particulares, que tiene también unos propósitos, ¿no? Respecto de para qué y para quiénes escribimos, ¿no? Cuando escribimos un trabajo final de tipo académico,
es un trabajo que no nos va a pedir o no nos va a demandar cosas que nos podría demandar otro tipo de texto, por ejemplo, emocionar a alguien o persuadir, quizás un poco sí, de acuerdo al tipo de consigna que tengamos, pero lo más importante en los textos académicos es poder dar cuenta del manejo de un contenido, de un conocimiento que en general es científico, que viene de campos o de marcos teóricos, y que bueno, que eso tenga unas argumentaciones consistentes, digamos, ¿no? Entonces, estas preguntas, a la hora de escribir un trabajo, poder pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que escribir? ¿Qué nos está demandando esta escritura? Porque en general cuando hay un trabajo, siempre hay una consigna a la que le estamos dando una respuesta, cómo vamos a organizar ese contenido y quiénes son esos destinatarios, ¿no? Pensando además que el trabajo académico o los trabajos académicos tienen en general unos destinatarios que van a evaluar ese trabajo. Entonces ahí también aparece otra cuestión no menor, que es cómo uno se posiciona, ¿no?, ante esa situación, que es una situación de evaluación, donde lo ideal siempre es, ¿no?, tener que quien es evaluado y tiene que escribir el trabajo pueda tener los criterios con los que va a ser evaluado. Bueno, ¿qué criterios, ese para quién es, ¿no?, ese destinatario, qué criterios va a tener para leer y para interpretar y para evaluar este trabajo que estamos presentando? Entonces, bueno, para empezar con todo este recorrido, pensaba en, bueno, cuáles son los avatares de la escritura académica, los desafíos, las dificultades, problemas, las ventajas, ¿no?, las potencialidades. Y acá, entonces, les dejo, para que puedan escanear ese código, lo pueden escanear con la cámara del celular. Si lo podemos hacer ahora, nos tomamos un minuto para hacerlo. Escaneen el código, eso los va a llevar a un enlace, y escriba 3 palabras con las que asocie la escritura académica. ¿Pudieron abrirlo? ¿Pudieron escanearlo? ¿Pueden responder por el chat o nada, por el micrófono? Ahí Georgina me dice que sí. Bueno, es escanearlo, abrir el enlace y poder escribir 3 palabras. No requiere de pensar, sino de asociar. Cuando digo escritura académica, ¿con qué palabras asocian ese término? Dejo en pantalla un ratito más el código, así lo pueden escanear, con el celular lo pueden hacer a través de la cámara. Disculpa, no sé si se escucha, yo no sé cómo se hace para escanearlo. Quien En serio. esté para escanearlo tienen que activar la cámara, como si fuesen a sacar una foto, y les aparece el link en el cual tienen que posicionar, hacer clic con el dedo ahí para que se abra el enlace. Aunque estén conectados del celular, también lo pueden hacer porque les queda como la pantalla en suspenso, que pueden hacerlo y luego vuelven al Meet. Gracias, Silvia. Sí, es a través de la cámara del celular. Poniendo la cámara ya se escanea el código. Ahí se están cargando, ahora lo voy a poner más amplio. Ahí se están cargando todas las palabras que ustedes van poniendo en ese enlace.
Mientras se sigue moviendo el esquema es porque se siguen cargando palabras. Ahí trato de agrandarlo un poco más. Fíjense, mientras siguen cargando, vamos viendo, fíjense que las palabras que aparecen como más destacadas son las que más recurrencias tuvieron, digamos, más coincidencias, ¿ven? Por ejemplo, conocimiento, formalidad, bien, coherencia, esas son como las tres eh, más recurrentes, pero también hay muchas otras que dan cuenta de, digamos, características o atributos específicos, ¿no? Esto que dicen saber del tema, que tiene que ver con ese conocimiento, aparece la idea de rigurosidad, sabiduría, aparece la cuestión de la objetividad, de la especificidad, aparece la investigación, ¿sí? Porque en general la escritura académica está bastante ligada a la investigación como ámbito que produce ese conocimiento, información, aparece la palabra formal también, vinculada a formalidad, práctica, que es algo que ya empezamos a decir, ¿no? Esto, pensar la escritura académica como una práctica, lectura, claridad, educación técnica, trabajos prácticos, marco teórico, abstractas, pensamiento, argumentación, profesionales, criterios de evaluación, rigurosidad, que también aparece ahí en rojo, tesis. Bueno, aparecen, por ejemplo, tesis, había visto también monografía, que ahora se corrió de lugar. Ahí aparecen distintos tipos de textos, ¿no? Que tienen que ver con este registro académico. Trabajos prácticos, tesis, monografías, que si bien tienen sus diferencias por las características de tipo de trabajo, hay algo en común que es este registro académico, ¿no? Aparece también la idea del vocabulario, la especificidad, conocimiento lingüístico, la idea de alfabetización, excelencia, cursos, interrelación, claridad y organización ahí van juntas, ¿no? Para que un texto sea claro, y que comunique, digamos, de manera clara su contenido, tiene que tener una buena organización, ¿sí? La idea de producción, ¿sí? Un texto siempre es algo que se produce y que se corrige, por eso también parece interesante que está ahí cerquita la palabra de corrección. Tiene fundamentos, ¿sí? Fundamentos, argumentos, ¿sí? Que están anclados siempre en conocimientos que son, como les decía, científicos y académicos. Un trabajo con un registro de escritura académica no va a tener argumentos de opinión, ¿no? O de sentido común, o de lo que dicen los medios de comunicación, sino que se busca que ese argumento provenga de un campo de conocimiento, por eso aparece conocimiento de manera más destacada, que ese conocimiento se produce en el ámbito de la investigación, que va, digamos, dándole vida a distintos marcos teóricos, y eso es lo que nos permite argumentar, ¿sí?, las ideas que desarrollamos en el marco de un trabajo con este tipo de escritura. Bien, esta primera actividad, bueno, primero para hacerlo un poco dinámico, dado que la idea era que sea un taller, pero bueno, somos más de 100 personas, y por otro, para ver, bueno, cuáles son las ideas previas que compartimos respecto de con qué asociamos, ¿no?, la escritura académica, haciendo un ejercicio de
pensar, bueno, qué es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando pienso en esta práctica. Muy bien. Entonces, a partir de todas estas ideas que salieron en esta nube de palabras mezcladas, digamos, vamos a ir dándole un orden que nos permita ir ordenando algunas ideas, ¿no? Como primera cuestión, esto de sospechar y de construir alguna falacia, es decir, hay ideas que están a veces instaladas que no son ciertas, por ejemplo, esto de que a los buenos escritores las cosas les salen bien al primer intento, ¿no? En realidad cuando uno dice, esa persona qué bien que escribe o qué clara que es para escribir, bueno, probablemente tenga mucha práctica de escritura en su desarrollo profesional, pero también tenga mucha práctica de escribir, borrar, volver a escribir y reescribir, ¿no? También esta idea que solo hay una única manera correcta de escribir, o sea, la escritura académica tiene unas características particulares, pero la forma de hacerlo no es una sola, ¿sí? La escritura como una suerte de prueba, que muchas veces sí nos pasa, por esta cuestión que hablábamos antes, de que los trabajos académicos en general son trabajos que son evaluados. Entonces siempre sentimos como esto de una puesta a prueba, como que nos pone a prueba la escritura, ¿no? En un trabajo que requiere demostrar que sabemos algo porque va a ser evaluado, ¿no? Y otra falacia es que hacerlo bien en el primer intento muestra una capacidad superior, entre comillas, porque hay muchas ideas que circulan respecto de que la escritura no es para cualquiera o que la escritura académica no es para cualquiera, ¿no? Como que tenés que ser investigador de CONICET para escribir bien. Y esto no es así, ¿no? Sino que tiene que ver con poder ir encontrando algunas herramientas, algunos tips que nos permitan llevar adelante una práctica. Voy a decir algo que es muy, una frase que todos conocemos y que es muy común, esta idea que andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta, bueno, a escribir se aprende escribiendo y a tener un registro de escritura académica se aprende llevándolo a la práctica. Por eso van a ver que si bien vamos a trabajar algunos tips, algunos consejos, digamos, no hay una receta ni una única metodología para decir, bueno, con este paso a paso voy a tener un resultado de una escritura académica de calidad, ¿no? Las características que tiene este tipo de escritura, entonces, es que comunica un saber sistematizado, objetivo y riguroso, como decíamos, que viene del campo de la ciencia y de la producción académica, por eso siempre se habla mucho, bueno, cuáles son los marcos teóricos que están presentes en determinado trabajo. No da cuenta de estados de ánimos, ni de opiniones, ni de sensaciones subjetivas. Hay algo que se trabaja mucho en la escritura académica y en el análisis, en los trabajos académicos en general se analiza siempre alguna situación. Entonces, la sugerencia siempre es que esa situación se analice en clave teórica, digamos, a partir de algún concepto o categoría que estuvimos viendo o estudiando, y no desde opiniones que tengan que ver con lo bien o lo mal que se hacen las cosas, ¿no? O lo positivo y lo negativo, ¿no? Cuando ya entramos a juzgar desde opiniones que son más subjetivas que objetivas, bueno, ese tipo de cuestiones, poder detectarlas en nuestra propia escritura para ver cómo la podemos presentar de otro modo, ¿sí? Hay algo importante que tiene que ver con la claridad y la precisión, entonces es importante tener un esquema de trabajo que vaya guiando ese proceso. Y hay un equilibrio que, como todos los aspectos de la vida, hay un equilibrio en la escritura académica que es entre la sencillez de la expresión y la exactitud de lo que se dice, es decir, poder ser precisas en la idea que queremos transmitir, pero no necesitamos buscar, digamos, usar palabras rebuscadas, ¿no? O que nadie entienda para decir que eso es académico, ¿sí? Podemos tener un lenguaje sencillo, pero que a la vez sea preciso, ¿no? Y es importante entonces tener un lenguaje apropiado
un orden expositivo. Vamos a hablar de, bueno, cómo hacer visible un hilo conductor que tenga ese desarrollo, y el aparato crítico, que esto refiere específicamente a ese marco teórico que nos sirve de sostén, que nos respalda de algún modo, ¿no?, en las ideas que vamos desarrollando. ¿Cuáles son los primeros obstáculos? Bueno, esto de la hoja en blanco o la pantalla en blanco, ¿no? No se nos ocurre nada, o a veces tenemos tanto material, mucho material que puede ser mucha normativa para analizar y poner en juego, o muchos textos que fuimos viendo a lo largo de una formación, o muchos datos, ¿no? Si se trata de datos estadísticos o empíricos que tengamos a mano, digamos, es tanto el material que eso nos impide escribir. A veces sentimos que nos falta eficiencia porque, digamos, como es una práctica que tiene idas y vueltas y que no se trata solo de sentarse a escribir, para escribir hay que leer también, ¿no? A veces nos pasa que nos sentamos 2, 3 horas y no escribimos nada, o escribimos solo un párrafo y sentimos que eso no fue eficiente, digamos, que no hicimos un buen uso del tiempo, cuando el tiempo es un bien bastante escaso, siempre como eso que nos falta. Entonces, también ahí pensar, correrse, digamos, de ese lugar y pensar, bueno, que para llegar a escribir algo, bueno, también tenemos que darle tiempo a la lectura de todo ese material, a la lectura, a la organización, ¿sí? Cómo lo vamos a organizar para luego desarrollar algunas ideas. El perfeccionismo, que tiene que ver, esto lo vamos a ver cuando lleguemos al apartado vinculado a cómo volvemos a ese texto para revisarlo y corregirlo, y el perfeccionismo es un obstáculo respecto de que nunca estamos conformes con lo que nos escribimos, con lo que escribimos, pero en algún momento hay fechas de entrega, digamos. Entonces, poder tratar de ir equilibrando, ¿no? Esto de, bueno, estar conforme con lo que escribí, sin ser excesivamente perfeccionista, y pudiendo darle también un tiempo, ¿no?, a ese proceso de escritura. Y por último, las condiciones y estilo de trabajo, que eso es muy personal, digamos, hay personas que prefieren levantarse muy temprano y antes que arranque el día ponerse a escribir porque tienen la cabeza más lúcida, hay personas que prefieren, es como cuando uno estudia, digamos, prefieren quedarse en la noche o hacerlo durante el fin de semana. Hay gente que necesita escuchar música mientras lee y escribe, hay gente que necesita silencio, digamos, las condiciones de estilo de trabajo tienen que ver con que cada uno pueda reconocer cuál es el mejor contexto que le permite crear un clima que le dé ganas de sentarse a escribir y que le permita de algún modo conectarse, ¿no?, con eso que tiene que escribir. Un proceso que lleva un tiempo, entonces también es importante pensar en la planificación. Los docentes vivimos planificando, sabemos de qué se trata esto, bueno, y también sabemos sobre cómo manejar los tiempos. Entonces, bueno, también hay acá un tiempo de anticipación que tiene que ver con en qué momento vamos a llevar adelante esta escritura, que en general, yo cuando trabajo en talleres de tesis, por ejemplo, lo que siempre digo es, bueno, no es que esas horas que necesitas de escritura las vas a tener en ese tiempo que te sobra de la semana, porque en general es poco el tiempo que sobra, sino que es un tiempo que hay que hacérselo dentro de las actividades que uno tiene en su agenda diaria, digamos. Entonces, bueno, pensar cuál es ese mejor tiempo y cómo lo puedo garantizar, ¿no?, para tener estas condiciones de trabajo que me sean favorables. Algunas claves, como les decía, el taller está armado de el oficio, ¿no? El oficio tiene que ver no solo porque yo haya escrito muchas cosas, porque me falta escribir mucho todavía, pero trabajé mucho tiempo en talleres de trabajo final. Y de algún modo el taller también lo fui armando en función de lo que yo veía que aparecían como dificultades y obstáculos en personas que vienen de distintos campos, en personas que son docentes, pero también en personas que ejercen otras profesiones
y hacen alguna formación docente o de posgrado, y entonces aparecen estas dificultades de escritura. Porque hay un asunto, y Paula Carlino es una de las autoras que más trabaja en nuestro país este problema, digamos, que la escritura académica es algo que se demanda en la universidad, se demanda en la formación docente, se demanda en la formación docente inicial y también en la continua, pero nadie se ocupa de enseñarla, ¿no? No hay en general no hay programas transversales que formen en esto o que den algunas herramientas. Entonces se llega a instancias de tener que escribir un trabajo final en distintos ámbitos, y las dificultades o las demandas más o menos son las mismas, ¿no? Que tienen que ver con estas características a veces tan lejanas de nuestro trabajo cotidiano, por un lado, y también con un poco estas falacias que veíamos hace un ratito. Entonces, como clave, bueno, hay que tener paciencia, dedicación, constancia y confianza en sí mismo. Cualquiera puede escribir un trabajo académico, no hay que ser un experto ni un erudito, sino que hay que tener algunas herramientas e ir aprendiendo, digamos, algunos trucos del oficio, diría Becker. Tener una idea de qué vamos a escribir antes de hacerlo, y entonces ahí es importante hacer un esquema, un borrador, una versión preliminar. Esto también es muy personal. Yo sigo prefiriendo hacer eso con virome en un papel, porque soy todavía del papel y del libro impreso, digamos, pero bueno, este borrador, este esquema, esta idea previa también se puede hacer en soporte digital, obviamente. Que ese esquema nos ayude ya de entrada a ver cuál es el hilo conductor, ¿sí? Y algo importante que se puede empezar a escribir por cualquier parte, digamos, porque la escritura no es un proceso lineal, y entonces, en general, lo que recomendamos es que se escriba desde el lugar donde uno se sienta más cómoda, digamos, no siempre la introducción, a veces uno empieza por la introducción y es cuando estamos bastante tiempo con esa hoja en blanco. Después vamos a hablar un poquito más de la introducción, pero bueno, como primer clave es empezar por donde uno se siente más cómodo, o tiene más información para empezar por ahí, o tiene más herramientas, conoce más el tema, ¿no? Ahí cuidar de que ese esquema preliminar no se convierta en algo inalterable, digamos, en algo que nos encorsete y después en el proceso de escritura queremos ir, no sé, agregar un apartado que de entrada no pensamos y no lo hacemos porque en el esquema no estaba. Entonces, bueno, poder ir, digamos, trabajando en esta relación entre ese esquema que tenemos, es como cuando damos clase, ¿no? Es eso, digamos, sabemos que eso que planificamos no va a acontecer como lo planificamos, pero seguimos planificando teniendo esa flexibilidad, ¿no? De el desarrollo de lo que va a ir ocurriendo. Y la sugerencia siempre es tener un cronograma, ¿sí? Que nos permita organizar el tiempo que nos va a llevar todo ese proceso. Con respecto al contenido a escribir, en general, estos son aportes de Sabino. En general, los trabajos académicos tienen 3 grandes partes: una sección inicial, un desarrollo y una sección final. En la sección inicial va el aportado, la carátula, el índice, que si es un trabajo largo, yo recomiendo siempre usar la tabla de contenido, que es una herramienta que tiene el Word. Si ustedes ponen en YouTube cómo usar tabla de contenido, les aparecen un montón de tutoriales, y eso agiliza bastante el trabajo respecto de que digamos, el índice se va actualizando de acuerdo a las modificaciones que vamos haciendo. Esa sección inicial también tiene una introducción, luego el desarrollo, que es donde se desarrollan las ideas, ¿no? y lo más conceptual del trabajo, y ahí aparece algo que son las citas y las referencias, ¿sí? Porque el marco teórico se hace visible, digamos, en un trabajo académico a través de las citas o las paráfrasis y las referencias, que yo acá traje las normas APA porque es como lo que más se usa. No significa que en todas las instancias de formación y de trabajo final nos pidan esas normas.
son las que más están instaladas en nuestro contexto, en nuestro país, digamos, a nivel de educación superior. Y la sección final, donde están las conclusiones o reflexiones, ¿no? Depende de la consigna que tenga ese trabajo, y las bibliografías o referencias. Entonces, con respecto a las características y tipos de textos académicos, bueno, acá aparecen distintos tipos de textos. Uno podría trabajar específicamente sobre cómo armar y elaborar la forma y el contenido de un libro o de un artículo científico. Tienen distintas características, distintos destinatarios, distinta estructura, pero comparten el registro académico, ¿sí? En este encuentro nos centramos en características en general de lo que puede ser un trabajo académico, un trabajo final, ¿no? De un trayecto formativo. Entonces, acá algunas características que ya estuvimos diciendo respecto a la importancia del marco teórico que se maneja en el desarrollo de ese trabajo. Y me parece importante detenernos en esta finalidad que es producir y difundir el conocimiento científico, en este caso será el conocimiento pedagógico, ¿no? Conocimiento pedagógico que está presente en marcos teóricos que se van brindando, digamos, a lo largo del trayecto formativo, pero también en las normativas, es decir, en las políticas, ¿no? Educativas y curriculares. Y tiene también una cuestión específica respecto de su inscripción en una esfera de la actividad humana que se desarrolla en ámbitos particulares, que pueden ser las universidades, los institutos de investigación científica e incluso los institutos de formación docente. Un trabajo científico, dice Sabino, se propone siempre comunicar algo concreto. Algunos conocimientos, no estados de ánimo, no opiniones, no sensaciones subjetivas, y entonces este propósito introduce ya una distinción entre este tipo de comunicación con otras formas, digamos, de expresión escrita, como puede ser la poesía, la literatura, los ensayos, digamos, que también, digamos, está muy bien desarrollar ese tipo de escritos, pero tienen otras características muy diferentes a la académica. Me parece importante recuperar esta idea de la intertextualidad también en la escritura académica, porque es, digamos, un trabajo para que recupere conocimiento científico que fue producido por otros, requiere que se ponga en diálogo el desarrollo que estamos haciendo en nuestro escrito con los aportes de otras autoras y autores que han escrito otras cosas, ¿no? Es difícil pensar que un texto no tenga intertextualidad, digamos, porque todo el conocimiento que se va produciendo va dialogando con lo que ya se dijo antes, con lo que ya se publicó y se desarrolló previamente, ¿no? Entonces, en esta intertextualidad lo importante es tener en cuenta a qué autores vamos a recurrir para traer qué definiciones o conceptos, ¿sí? Que nos permitan desarrollar un argumento coherente, ¿no? En el desarrollo de nuestro escrito, ¿sí? Ahí hay que ver, bueno, qué tipo de consigna nos pide ese trabajo, ¿no? Y qué tipo de conceptos tenemos que poner a dialogar entre los distintos autores que hayamos estudiado, ¿no? A lo largo de un trayecto formativo. Imagino que hay unos conceptos, unas palabras clave que están ahí puestas en juego. Con respecto a la forma y el contenido, les decía, cuando hablo de forma, hablo del formato. Un trabajo, yo creo que son como las dos caras de una misma moneda. Un trabajo bien presentado. ¿Qué quiero decir con bien presentado? Bien presentado respecto al formato, que tiene la carátula con todos los datos que se requieren, que tiene el interlineado que solicita quien demanda el trabajo, el justificado, el tipo de letra. Si esa forma está correcta, pero el contenido, es decir, lo que dice, el hilo conductor no es visible, las ideas no presentan coherencia,
hay baches o lagunas, bueno, ahí hay algo que no estaría funcionando. Lo mismo a la inversa, digamos, si el contenido, ahí pasamos a la próxima, si el contenido, digamos, presenta una introducción que le deja claro al destinatario qué es lo que estamos queriendo comunicar. Si en su desarrollo las ideas son coherentes, están argumentadas, etcétera, pero las citas están mal escritas, faltan datos bibliográficos, no está el texto alineado como corresponde, etcétera, entonces también le falta algo. Por eso pensamos en esta relación dialéctica entre forma y contenido, donde la forma es contenido y el contenido del trabajo o del texto también hace a esa forma. ¿Cómo podemos pensar entonces el diseño y la escritura, ¿sí?, de los textos académicos? Entonces, volvemos a esta idea de hacer el bosquejo de las palabras clave. En general, bueno, cuando se trabaja, por ejemplo, en investigación, siempre planteamos esto de construir un problema de investigación, y en ese problema ya emergen las palabras clave, que tienen que ver con estas definiciones que tenemos que poder poner en juego, ¿no?, a lo largo del trabajo. Importante que ese hilo conductor, que ya lo venimos pensando desde el esquema previo, pueda ser visible, y ahí sirve mucho esto de ir armando como apartados con títulos o subtítulos, digamos. Si el desarrollo que tenemos que hacer es muy extenso, es importante colocar títulos y subtítulos. Y en este punto es recomendable poner alguna palabra clave o algo que me dé una pista de lo que sigue en el desarrollo de ese texto, pero que cuando ya tenemos el trabajo terminado, volvamos a esos subtítulos y ver si hay que ajustar un poco, ¿no?, para que el subtítulo del apartado realmente dé cuenta o anticipe algo de lo que el desarrollo de ese trabajo o de ese apartado va a estar diciendo. Es importante que, más allá de que el trabajo tiene una introducción, en el desarrollo, si supongamos que yo tengo un trabajo donde el desarrollo tiene 3 apartados, es importante que al principio de cada apartado haya una pequeña, al menos un párrafo que introduzca qué va a estar desarrollando ese apartado. Que no es lo mismo que la introducción del trabajo en general, sino la especificidad de lo que voy a estar trabajando en ese apartado. Y los últimos párrafos son de orden de cierre o de conclusión, no de conclusión de todo el trabajo, sino de ese apartado. Entonces ir, digamos, pensando en que cada apartado tiene una pequeña introducción y un pequeño cierre, nos permite ir haciendo la transición, ¿no?, y la conexión de ideas con lo que vamos trabajando y desarrollando en cada una de esas partes, ¿no? Para escribir un texto es importante algunas cosas. Primero, no dar por sentado que el lector sabe acerca de lo que estamos escribiendo. Esto parece algo, una pavada, digamos, un detalle, pero no es menor. Muchas veces nos pasa, les pasará a ustedes con estudiantes también, cuando pedimos un trabajo, como dimos la consigna, piensan que ya sabemos todo acerca de cómo vienen pensando esa respuesta, ¿no? Entonces, cuanto más explícito sea el texto, más clara va a ser la comunicación y más claro le va a quedar a ese evaluador que además no sabemos quién es, ¿no? Entonces ahí también me parece que es importante tener en cuenta este primer punto de no dar por sentado que el lector sabe acerca de qué estamos escribiendo. Empezar con una introducción y después cuestiones más técnicas, pero que no son menores, y esto lo vamos detectando a medida que vamos releyendo eso que escribimos. Evitar el uso excesivo de conectores, a veces un punto seguido y desarrollar la idea que tengo para decir, no necesita siempre el de este modo, de esta manera, es así que, etcétera. Evitar oraciones extensas. Si una oración tiene más de 4 líneas en la hoja de Word, es una oración muy larga, y en general le empezamos a poner coma, punto y coma, y muchas veces pierde el hilo,
o la coherencia. Entonces, si la oración es muy larga, es preferible revisarla y escribir 2 oraciones más cortas y que sea más clara la idea. De la misma manera que a veces hay oraciones breves que quedan sueltas, ¿no? Donde termina pasando que una oración es un párrafo, ¿no? Un párrafo es un conjunto de oraciones. Entonces, ahí me parece importante, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es, si vos lees el texto y hay una oración suelta, es probable que esa oración o corresponda al párrafo anterior, porque estás cerrando una idea de lo que venías diciendo, o le falta desarrollo, ¿no? Entonces, si la oración está suelta, prestarle atención. O cierra lo que estaba, o tengo que agregar algo más ahí, porque termina quedando un enunciado que no tiene desarrollo, ¿no? Que no tiene argumento, ¿sí? Evitar la repetición de palabras. Yo suelo hacer, cuando voy a la edición y corrección, lo que hago es marcar en amarillo las palabras que se repiten. Eso ayuda a limpiar el texto, a alivianarlo, y a darnos cuenta que a veces cambiamos, en vez de repetir la palabra, nos sirven mucho los pronombres, o a veces nada, a veces no necesitamos volver a repetir y ya se entiende, digamos, el sentido. Lo importante es, cuando leemos el texto, ir encontrando cuál es el sentido de eso que estamos queriendo comunicar, ¿sí? Tener en cuenta que si vamos cambiando el planteo o el desarrollo de ideas, eso tiene que ir en distintos párrafos que permitan ir ordenando esa información, ¿sí? Que el texto tiene que terminar con una conclusión, ¿sí? Y obviamente el trabajo final, en general, siempre se pide alguna conclusión o reflexión. Y el punto 10, que nada, al menos 2 veces, pero son las veces que uno quiera. Ahí tener cuidado con lo que veíamos antes del perfeccionismo, ¿no? Ser excesivamente perfeccionista hace que terminemos posponiendo mucho la entrega, ¿no? Entonces, pero sí por lo menos 2 veces volver a leerlo, teniendo alguna distancia. Y también sirve a veces intercambiar, ¿no? Por ejemplo, si estamos en proceso de escritura con otros compañeros o compañeras, mandarle mi trabajo y que me lo manden, es más fácil ver todo esto estos tips que yo les marco, es mucho más fácil verlo en el texto de otro que en el propio. Entonces eso también está bueno, siendo que los docentes, digamos, sabemos trabajar en equipo y tenemos muy instalada esta práctica, eso está bueno. Intercambiar trabajos y ver en la escritura del otro y que el otro vea en mi escritura, ¿no? Estas cosas, y nos ayuda a ir puliendo, ¿sí? Ese texto. Toda introducción, perdónenme si voy muy rápido, pasa que dijimos 1 hora y entonces si voy muy rápido me avisan. Toda introducción tiene que responder a 2 cosas. Está bien, Camila, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí. El material, ahí en el chat, el material después yo se los mando para que ustedes lo difundan, ¿sí? Pues siento que estoy hablando en 1.5, pero me pasa en la vida cotidiana. Vieron que el WhatsApp acelera el audio, entonces me siento siempre hablando como acelerada. Bueno, es importante en esta primera parte del trabajo, ¿sí? Que es la introducción, poder que sean visibles estas 2 cuestiones, de qué se trata el trabajo y cómo está organizado. No es que uno no puede poner, por ejemplo, alguna cita en una introducción o alguna definición de un concepto. Si uno lo pone no va a estar mal. El asunto sería que esa introducción empiece desarrollando conceptos y no termine siendo explícita en lo que tiene que ser, que es de qué se trata este texto y cómo está organizado. Para esto sirve mucho leer, por ejemplo, las introducciones de los libros, donde los autores dicen de qué se trata el libro, cómo es que se llega a ese escrito, y presentan los capítulos, ¿no? Entonces dicen, en el primer capítulo tal cosa, en el segundo. Bueno, esto en las tesis también se estila mucho hacer, de donde la introducción dice cómo está organizado. Si yo tengo que hacer un trabajo que no va a ser ni un libro y una tesis, pero que va a tener
unos apartados en su desarrollo, también tengo que dar cuenta de este cómo, ¿no? Organizado de manera secuencial, es decir, poder decirle a quien lo va a leer que en el primer apartado se trabaja, se aborda tal cosa, en el segundo se plantea tal otra, y así hasta llegar a las conclusiones, e incluso también a veces se mencionan, aunque no es un requisito, las referencias, ¿no? Y al final están las referencias o los anexos, ¿sí? Una cuestión importante de la introducción, no necesariamente, que esto ya lo dije, hay que escribirlo al principio. Hacerlo al principio nos da la idea de este hilo conductor que queremos plantear, pero siempre, digamos, cuando terminamos el trabajo hay que volver a esa introducción, porque lo más probable es que en este proceso de escritura haya cosas que modificamos, que cambiamos de lugar, que agregamos, que sacamos. Entonces, no está mal escribirla al principio, si no nos sale, empezamos por cualquier otra parte del trabajo, y si una vez que esté el trabajo terminado, que decimos, bueno, esto ya está, no le agrego más nada, no le saco más nada, y volver a la introducción, revisarla si ya la tengo escrita, o escribirla si es que todavía no lo hice, ¿sí? En la conclusión o en el párrafo final, o en la conclusión o reflexiones, en general, a veces lo que suele suceder en las reflexiones es que son el espacio de ese trabajo académico donde uno se explaya más respecto de su opinión, ¿sí? Pero esa opinión está argumentada en toda la teoría, digamos, que desarrollamos en el desarrollo, valga la redundancia, de ese texto, ¿sí? Entonces, esa conclusión siempre es una síntesis, un repaso de lo que escribí. Si al principio, supongamos que al principio del trabajo se plantea una situación problemática, recupero esa situación problemática, doy cuenta de cómo la abordé, ¿sí? Pero no voy a presentar en una conclusión, por ejemplo, una idea nueva o un concepto. No voy a traer un concepto o una definición citando a algún autor que no lo hice antes en el desarrollo, ¿sí? Eso es importante para la conclusión. Tiene que ser el cierre del trabajo, y en todo caso, si uno quiere decir, bueno, quedan algunas cosas abiertas porque no podemos concluir a modo clausura, ¿no? Porque las ideas siguen circulando, el campo educativo sigue, digamos, en movimiento. Entonces, bueno, uno puede plantear una reflexión, unos interrogantes, decir, bueno, esto queda, hay una inquietud que queda acá para futuros trabajos. Eso tiene que ver también con el tipo de trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pero me interesaba marcar esta diferencia. No es lo mismo abrir un interrogante para decir, bueno, esto queda abierto a futuros trabajos, que abrir una conceptualización, ¿no? Y ponerme a hablar de una idea que no desarrollé previamente. Entre la introducción y la conclusión, entonces, tenemos el desarrollo del trabajo, donde este desarrollo, bueno, tiene que dejar en claro cuál es el tema, problema o tópico sobre el que estamos hablando, si ese tema o tópico se relaciona con otros, cuáles son las características, las problemáticas que tiene ese tema. Ir jerarquizando las ideas, está bueno, por ejemplo, jerarquizar de lo general a lo particular, digamos, que esto puede ser, pienso, por ejemplo, en políticas educativas, bueno, poder pensar, bueno, en el marco nacional tal cosa, en la provincia y en la escuela, ¿no? Ir haciendo esa organización de escala, ¿sí? También podría ser a la inversa, partir de la escuela para ir hacia escalas mayores, ¿sí? Hacer visible en esa organización, supongamos de escala, ese hilo conductor. Vieron que esto del hilo conductor aparece de manera recurrente, y tiene que ver con que no lo perdamos de vista, ¿sí? Y acá hay algo importante. Las afirmaciones que hacemos, decir, bueno, esto es así, lo tenemos que respaldar en la escritura académica con argumentaciones, ¿no? Una vez, doy un ejemplo, en un trabajo en la facultad, un estudiante
hablaba de que no había habido en los últimos años formaciones docentes de formación continua, que el Estado no forma a los docentes, etc. Bueno, entonces ahí la pregunta era, bueno, ¿qué Estado, qué escala del Estado, el Estado nacional, el Estado provincial? Y después, bueno, ¿cuáles son los datos para afirmar que no hubo formación docente? O sea, nosotros no decíamos ni que hubo ni que no, pero ese tipo de afirmaciones hay que respaldarlo. O si decimos, bueno, hay un problema, por ejemplo, el 60, no tengo el porcentaje exacto, pero entre el 50 y el 60% de chicos no termina la escuela secundaria, bueno, ¿quién lo dice? ¿De dónde sale ese dato? ¿Qué estudios hay hechos sobre esto? ¿No? Doy ejemplos así como quizás exagerados, pero para que quede clara esta idea de que si yo afirmo algo, tiene que haber un marco teórico o un dato, ¿sí? Muchas veces puede ser un dato estadístico, algún hallazgo, digamos, de una investigación que me permite afirmar que eso es así, ¿sí? Y después evitar las generalizaciones, ¿sí? En ciencias sociales y humanas, y la educación es una de ellas, no podemos generalizar un análisis particular y decir que esto que sucede acá sucede en todas las escuelas o en todas las aulas, etcétera. Entonces, bueno, más vale usar el modo potencial para ver, para decir que esto que sucede acá podría darse en escuelas con, no sé, similares características, ¿no? Pero evitar la generalización. Y esto de normas APA, que está de la mano con el desarrollo, porque todas estas, digamos, argumentaciones que tienen que ir acompañando las afirmaciones que hacemos, tienen una forma de escribirse que es a través de estas normas, ¿sí? Algunas cuestiones respecto de las normas APA, bueno, ¿qué son? Existen desde 1929, no se crean en nuestro contexto, sino a través de la American Psychological Association, y lo que hacen es este grupo de psicólogos, antropólogos y administradores establecer un conjunto de estándares para codificar componentes de escritura científica para facilitar la comprensión lectora, pero también para tener unos criterios de evaluación de la producción del conocimiento científico, ¿no? Entonces, acá, respecto de la forma, ahí lo que yo siempre sugiero es que primero hay que ver el formato que nos pide quien nos está proponiendo hacer ese trabajo, que puede coincidir o no con todos estos formatos de APA. En general, lo que se suele pedir es el formato de APA para citas y para referencias, no para todo el texto. Entonces ahí, bueno, prestar mucha atención a qué es lo que se está solicitando, ¿sí? Si no se solicita este formato para todo el conjunto de la escritura del texto, ver qué está pidiendo. Probablemente hay un formato que tiene que ver con, bueno, los márgenes que tiene que tener ese documento, el tamaño de la letra, las tablas y figuras, la citación. Yo tengo un cuadernillo de versión en español de digital, de la 7ª edición de Normas APA, también se los puedo mandar, porque es mucho más amplio el cuadernillo de lo que yo traje a la presentación. Y bueno, como herramienta de escritura y de formato, si es que lo necesitan, les puedo mandar también ese cuadernillo junto con esta presentación. También establece formas de carátula, índice y bibliografía, ¿sí? Si es que el trabajo lleva carátula o portada, que en general sí, bueno, primero hay una información jerárquica, ¿sí? De la institución, universidad, facultad, carrera, asignatura, el tipo de trabajo, que ese trabajo puede ser un trabajo final, un proyecto, un programa de cátedra, etcétera. Puede ser, bueno, incluso una tesina, una tesis. El título entre comillas y en negrita, el autor, el profesor, el estudiante y la fecha. También puede pasar que los datos de la carátula, y como tienen que ser presentados directamente, se los dé quien les esté demandando hacer ese trabajo, ¿no? En este caso, en el trayecto formativo, quizás el ministerio le dice, bueno, la carátula tiene que tener determinados
componentes y determinado orden. Si no lo tienen, esta es una estructura clásica, ¿no?, de lo que se debe poner en una carátula. Ahí hay un ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, el logo de la institución, no hace falta volver acá a escribir UN, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, o si acá sería el logo del Ministerio de Educación, por ejemplo, no hace falta que escriba Ministerio de Educación, porque lo que ya está en el logo no se escribe debajo, digamos, sino queda como muy redundante, ¿sí? Después, el área dentro de esa facultad, la carrera, ¿sí?, el título y los datos. Esto obviamente va a cambiar de acuerdo al trabajo que ustedes tengan que hacer. Como les decía, para el índice yo recomiendo mucho aprender a usar, se llama así, tabla de contenido. Esa tabla permite jerarquizar los títulos. Entonces, por ejemplo, esto que yo acá copié una parte de un índice de una tesis, esto que está en mayúscula es jerarquía 1, esto que está en negrita en minúscula jerarquía 2, y lo que aparece dentro de ese capítulo es jerarquía 3, ¿no? La tabla de contenido permite no solo actualizar el índice, si yo, por ejemplo, le cambié el título a un apartado o lo moví de lugar, no solo actualiza el contenido del título y la página, sino que también nos permite mostrar la jerarquía, ¿no?, de todo ese desarrollo que está dentro del texto, ¿sí? E incluso, ahí yo puse visibilizar lo que nos interesa, porque supongamos que si dentro del 5.1 había otros apartados más pequeños, puedo no hacerlos visibles en el título. Eso tiene que ver con las decisiones más metodológicas, digamos, que cada uno quiera tomar. Es importante respecto de la bibliografía y las referencias marcar una distinción. Si nos piden referencias, lo que nos están pidiendo es que nosotros podamos hacer el listado de materiales bibliográficos que usamos para escribir ese trabajo, que aparecen explícitamente en el texto, ya sea en forma de citas o de paráfrasis, ¿sí? Si yo no escribí, digamos, si no escribí explícitamente el apellido de un autor en el texto, no tiene por qué aparecer en las referencias. Distinto es con la bibliografía, que esto se estilaba mucho, ahora ya no es tendencia, pero en general en las bibliografías lo que sucedía era que uno escribía un trabajo o una tesis, y en la bibliografía ponía todo lo que citó más todo lo que leyó, pero no citó, pero le sirvió para hacer ese trabajo. Entonces queda un listado muy largo de bibliografía. La tendencia actual es solo consignar las referencias. Entonces, cuando hacemos el trabajo de edición ahí, es importante prestar atención que todo lo que está citado en el texto, donde pongo el apellido del autor, el año, etcétera, aparezca al final del trabajo con todos los datos bibliográficos. Y a la inversa, que todas las referencias que están al final del trabajo aparezcan explícitamente citadas en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Ese también es un trabajo de chequeo. Yo lo que suelo hacer es, cada vez que traigo a un autor a un texto que estoy escribiendo, inmediatamente copio los datos bibliográficos en un archivo que se llama referencias, si es que el trabajo es muy largo. Si es un trabajo corto, en la última hoja voy poniendo las referencias para no olvidarme de ninguno, ¿no? El orden es alfabético, se coloca la sangría francesa y las normas APA establecen unos criterios específicos de cómo se tiene que escribir, digamos, el orden de esa información. Una aclaración importante, si usamos normas APA, no usamos la referencia con nota al pie para datos bibliográficos, ¿sí? No es que las normas APA no reconocen la nota al pie, sino que la reservan solo para ampliar información o aclarar algo que no cabe aclarar en el texto porque, no sé, se abre una ventana diferente a lo que se venía hablando. Entonces, la referencia al pie en normas APA es para ampliar información, pero no para poner datos bibliográficos. Todos los datos bibliográficos van al final, en la última hoja del trabajo, bajo el título de referencias,
Y fíjense acá como un ejemplo, que yo traje, ahí copié, bueno, después lo van a ver más grande cuando tengan la presentación, no sé si lo llegan a ver, pero por ejemplo está el apellido del autor, coma, la inicial del nombre de pila, punto, el año, que es el año de edición del libro, o artículo, bueno, el texto que hayamos elegido, punto, nuevas minorías, nuevos derechos, notas sobre cosmopolitismo vernáculo, bueno, ese es el título de un libro, por eso está en cursiva. Si no es el título de un libro, no va en cursiva o en itálica, va en letra normal. Y la editorial, fíjense que ya no se pide el lugar y la editorial, sino solo la editorial en esta última versión. Y el que sigue, por ejemplo, de Biglieri, todo lo que está escrito acá es el nombre del capítulo, ¿sí? Y Debates y combates es el nombre del libro. Con respecto al formato de un texto, lo que establece APA es esto, que no es lo que a mí más me resulta atractivo, digamos, una hoja en tamaño carta. Los márgenes sí, pero digamos, fíjense, una alineación izquierda con un interlineado a 2 puntos, que da un texto todo como sin una línea recta, ¿no? A la derecha, y con mucho espacio entre los renglones, digamos. Vuelvo a lo que les decía antes, lo mismo que con la carátula. Si la institución que les pide el trabajo final les dice cuál es el formato, obviamente se respeta el que dice la institución. Y si no, se puede usar este, que es el de normas APA, última versión, y el anterior, que es, en general es el que gusta más estéticamente, que también quedó como un modelo bastante clásico, que se sigue usando mucho, es que el tamaño de la hoja sea 4 y la alineación en vez de a la izquierda sea justificada con un interlineado en un espacio y medio, digamos. Acá hay algunos ejemplos de cómo aparecen los autores dentro del texto. Cuando hacemos las paráfrasis es cuando traemos una idea de un autor, pero no la copiamos textualmente de la fuente, sino que, digamos, reescribimos eso que dice el autor. En este caso se reescribe una idea sobre lo que es la educación comparada. Como esto es una reescritura y no está copiado textual, entonces fíjense que no aparecen ni las comillas, ni el número de página, ¿sí? Solamente los apellidos de los autores y el año de edición del libro donde escribieron esta idea que se reescribe en este texto. Si la cita tiene más de 40 palabras, fíjense que este es un texto escrito a un espacio y medio. Cuando hablo de interlineado, hablo del lugar, del espacio que hay entre renglones, ¿no? Y justificado es que los márgenes, digamos, que queda el texto con una línea recta acá y una línea recta acá. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, fíjense que cuando empieza un párrafo se pone la sangría a 1.25, entonces, si la cita tiene más de 40 palabras, la sangría es de toda la cita a 1.25, queda acá en 0, igual que el resto del texto, ¿sí? Y como en este caso la autora está nombrada acá arriba, Steinberg 2018, en la cita solamente me queda poner la página, ¿sí? No vuelvo a repetir la autora. Si yo acá no habría nombrado a la autora, entonces sí, acá tendría que poner Steinberg 2018, página 76, ¿sí? Fíjense que cuando la cita tiene más de 40 palabras no lleva comillas, ¿sí? Y las de menos de 40 palabras, está marcada acá con esta línea en azul, quedan dentro del cuerpo del texto, se ponen comillas, ¿sí? Y se pone la página. Otra vez, no pongo el apellido acá porque ya lo nombré acá arriba, Troller 2013. Es importante entonces tener en cuenta que si yo cité copiando textual lo que dice el autor, tengo que poner comillas y página, ¿no?
Si yo tengo comillas y me falta la página, eso me lo pueden marcar como que está faltando un dato ahí específico de la cita, ¿sí? Si yo no estoy copiando textualmente, entonces como en el primer ejemplo de la educación comparada, hacemos una paráfrasis, sacamos las comillas y ponemos solamente el nombre, el apellido del autor y el año. Fíjense que no aparece ni el nombre del autor ni la inicial del nombre del autor, ¿sí? Va solo el apellido. ¿Se escucha? Apago la cámara, ¿ahí me escuchan mejor? Se escucha bien, se escucha bien. Ah, bien, bien. Ya estamos terminando. Bueno, y acá hay ejemplos como más allá que estaban en esa hoja que les mostré antes, que tenía copiada una serie de referencias. Acá está, bueno, cómo se referencia, perdón, cuando es un libro que va en itálica. Si es un capítulo de un libro, el capítulo, digamos, va en normal y después sí va en itálica el título del libro y la editorial en normal. Los artículos de revistas académicas, acá es importante un detalle, que es que, bueno, esta primera parte va siempre igual, el apellido del autor, la inicial y el año. El título, en este caso, es una revista científica, es el título de un artículo. Va directamente, luego de ese artículo, el nombre de la revista en itálica, el año, y las revistas tienen números y volúmenes. Entonces, los volúmenes, 1, 2, 3, el que sea, va en cursiva, y el número va entre paréntesis, ¿sí? En general no viene así en el artículo, excepto que sean artículos muy recientes. Entonces uno tiene que escribirlo así, digamos, que va el volumen en itálica, el año entre paréntesis, y ya no se escribe la doble P para señalar páginas, sino directamente 35 a 52, esa es la pauta que son las páginas. Y sí, todos los artículos de revistas científicas tienen un DOI, que es como un código de identidad de ese artículo, y entonces se copia el DOI del artículo, ¿sí? Y los artículos electrónicos, donde se pone, donde está disponible los artículos electrónicos que no son artículos de revista, o sea, que no tienen el DOI, en general se pide que se ponga la fecha, porque bueno, a veces son enlaces que se caen, que cuando uno lo va a consultar ya no está, entonces se estila poner la fecha de consulta. Por último, y para ir cerrando, porque nos pasamos un poquito del tiempo, ¿qué hacemos cuando ya terminamos de escribir ese texto, ¿no? Dar por concluido un texto no es lo mismo que haberlo concluido. Esto no les va a pasar, pero un ejemplo que yo siempre doy, cuando yo hice la tesis de maestría, que la hice en el verano del 2020, en febrero, le mando la tesis a mi directora, y en el mismo momento que yo le mando la tesis, ella me manda un libro que había salido publicado recientemente y me dice, mira, este libro te va a servir mucho para tu tesis. Y yo ya la había dado por concluida. Bueno, vino la pandemia, me puse a leer ese libro y entonces la tesis se terminó concluyendo más o menos en abril, mayo, y nada, siempre me acuerdo de esa situación, ¿no? De quedar por concluido un texto no es lo mismo que haberlo concluido. Cuando yo antes les decía, bueno, quizás está bueno darle el trabajo a alguien para que lo lea y hacer ese intercambio, bueno, quizás en ese intercambio nos llega alguna devolución, alguna sugerencia a un colega que nos dé la pauta, bueno, que todavía falta un poquito más, ¿no? Y otra frase que está buena es esto: no lo escribas bien, escríbelo simplemente para después pulirlo. Esto me parece importante porque es poder pensar que hay que escribir, digamos, primero hay que escribir. Si queremos hacerlo bien de entrada, ahí ya vamos a estar
con algunos problemas, que es lo que estuvimos viendo de algún modo al principio, ¿no? Entonces, larguémonos a escribir y después vamos puliendo eso que escribimos. Es importante tomar distancia del texto, no les sabría decir cuántos días hay que dejarlo descansar, pero hay que dejarlo descansar antes de volver para hacer este trabajo de edición, ¿sí? Y bueno, tener una predisposición, ¿no? Una flexibilidad para hacer esa modificación. Dice Becker, revisar y editar es algo que nos atraviesa a todos. No hay nadie que sea un erudito que no revise lo que escribe, ¿sí? Por eso dice, no es una medida de emergencia destinada a resolver los casos de incompetencia profesional, sino que la revisión y la edición y obviamente la corrección son parte del mismo proceso de escritura. En general están al final, pero en el mientras tanto también vamos haciendo una lectura y una edición de ese desarrollo que vamos llevando adelante, ¿no? Cuando se pueda, es importante poder tener una versión impresa, digo cuando se pueda, de acuerdo a a lo largo que sea el trabajo, pero yo siempre recomiendo para hacer esta corrección, obviamente volver a hacer una lectura en el mismo Word, pero después, para hacer una segunda o tercera revisión, convertir el Word a PDF, parece mentira, pero cuando uno lee el mismo texto en PDF, encuentra cosas que en el Word no las ve. No sé decirles por qué, pero es importante hacer ese pasaje primero. O sea, convertirlo a PDF y leerlo en ese formato. Y si tenemos la posibilidad de imprimirlo y leerlo en papel, también, en general, en el papel encontramos cosas que en la pantalla nos pasa más desapercibida, ¿sí? Bueno, revisar la estructura y la organización, ver si estos elementos de transición que yo les decía, bueno, que haya una introducción y una conclusión de cada párrafo, no, de cada apartado, vayan mostrando, ¿no? Una coherencia, una continuidad en las ideas. Si hay alguna omisión, algo que quedó, esto decimos, bueno, me quedó un bache acá que hay que ver cómo lo resuelvo, también tenerlo en cuenta. Y si hay ideas que las repito una y otra vez y no es necesario repetirlo tantas veces, bueno, también eso tenerlo en cuenta, ¿sí? Para corregir es importante ver las formas de expresión, y acá algo más que tiene que ver con esto de lo formal, el sujeto gramatical que está hablando, que tiene que ver con cómo narramos ese trabajo. Si narramos en primera persona del plural y es un trabajo individual, uno puede decir, bueno, se refiere a que uno no piensa nada solo, siempre pensamos con otros. Puede haber ahí implícitamente un nosotros, que quien lea o evalúe lo imagine de ese modo, ¿no? Escribir en primera persona del singular digamos, no está mal hacerlo en el marco de un registro académico. Antes no era tan bien visto, ahora como que se está instalando más la primera persona del singular, y si no, lo más cómodo, o lo más cómodo para mí al menos, es escribirlo en impersonal, ¿no? Es decir, bueno, en este trabajo se presentan unas reflexiones, un análisis, pero el impersonal nos permite como, incluso para la corrección, nos permite distanciarnos un poco del texto y le da esta formalidad que tiene, ¿no?, la escritura académica, ¿sí? El uso apropiado de palabras tiene que ver con ir encontrando el modo de decir académicamente cosas que no las decimos de manera coloquial. Por ejemplo, no voy a decir, en el primer capítulo arranco contando una situación. El verbo arrancar no es un verbo que se usa en escritura académica. En todo caso, decimos, bueno, el primer capítulo se inicia de tal manera, se comienza, ¿sí? ¿Por qué les decía que escribir es como andar en bicicleta? Porque no hay una receta o un listado de palabras, sino que uno lo va aprendiendo, ¿no?, a medida que desarrolla la práctica de la escritura, ¿sí? Bueno, la ortografía, tenemos en general los correctores que ya vienen
estas herramientas que ya vienen con el Word, la coherencia, la sintaxis y las citas y referencias que tienen que ver con revisar todo lo que vimos antes, digamos que no falten datos bibliográficos, que no falte la comilla, que no falte el autor, el número de página, que la cita tenga el formato que corresponde, si tiene más o menos de 40 palabras, que en las referencias, poder chequear que lo que está en las referencias esté citado y viceversa, ¿sí? Tener en cuenta todos esos tips que vimos antes. Y bueno, esto sería todo. No sé si fue muy rápido, mucha información. Y bueno, quedo acá a disposición para preguntas o comentarios. Bueno, Camila, muy claro todo, buenísima toda la información. Después vamos a estar pasando el material que nos envíes. Y bueno, por lo que veo ahí en el chat, a mí se me entrecortó mucho, se me desconectó varias veces, pero no vi que hayan hecho preguntas, solo pedido que que compartamos el material. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, puede levantar la mano y abrimos como el listado de preguntas. Y también acá me dice Rafael que ya está el enlace para firmar la asistencia. Tienen que entrar al link y poner los datos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo de normas APA, nosotros ya lo habíamos hecho, inclusive habíamos, lo vimos así, hicimos una referencia y también vimos cómo se hacía en Word. Así que si alguno no estuvo en esa charla, también está en YouTube ese taller que dimos, en la que van a poder ver cómo se hace las normas APA a través de Word. María Eugenia, por lo que veo, estaba... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, yo quiero hacer una pregunta. Primero, felicitarte porque me encantó y se aprendió muchísimo. Pero quiero hacerte una pregunta que a lo mejor nada que ver. ¿Qué pasa si nosotros estamos en estos textos y le pedimos a los chicos que hagan un tipo de texto con estas normas y con todas las indicaciones? ¿Qué tipo de texto vos creés que le podemos sugerir para poder volcar esto que nos enseñás a nosotros y nos informás, transmitírselos a nuestros alumnos, sobre todo los de primer año, perdón? Bueno, que la escuela Para poder secundaria... responder, porque no Sí. es específico de lo que vos nos estás transmitiendo. No, pero digamos, en la escuela secundaria estaría bueno que se empieza a introducir algo de esto por lo menos, ¿no? Porque eso evitaría muchos problemas que se tienen después en el nivel superior. Por esto que les decía que nadie se hace cargo de la escritura académica. También depende, quizás para un primer año, yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con la planificación institucional, ¿no? De lo que se va enseñando. Yo te diría que quizás una monografía en primer año no, pero puede que haya escuelas que den monografía en primer año si ya vienen con un trabajo de escritura, pero sí hay trabajos prácticos de cualquier tipo, digamos, uno puede plantear un análisis de una película a partir de algunos conceptos que trabajó en la materia que da, pienso, y pedir que el registro de escritura sea académico, dándole estos tips. También me parece que es importante pensarlo como de manera progresiva, quizás cuarto o quinto año pueda hacer una monografía, y entonces podemos ir introduciendo algunos de estos elementos de manera progresiva, cosa de llegar a quinto año con alumnos que estén, como se dice, alfabetizados académicamente, o sea, que tengan unas herramientas para cuando llegan al nivel superior, le piden un trabajo y ya sepan de qué se trata esa herramienta, ¿no? Y no sea algo tan alejado y tan desconocido. Eso es lo que me parece. Bien, gracias. ¿Por qué te preguntaba? Porque el trabajo que tenemos que entregar, más todos los requisitos que nos dicen, justamente es el trabajo de la alfabetización. Entonces, escuchándote a vos diciendo cómo hacer los textos, los tipos de texto, te hacía esa pregunta
para directamente ayudarme cómo enfocar mi trabajo más allá de aprender y poder transmitirlo también, ¿sí? Así que te agradezco un montón tu sugerencia. No, de nada. Acá también dan otra sugerencia de que, por ejemplo, en cuarto y quinto piden escrituras de informe, que también es un modo de escribir eh, que tiene un registro académico. Pero, digamos, no tiene que ser necesariamente una monografía para que el registro sea académico, a eso voy. Puede ser un trabajo más pequeño, más acotado. Sí hay que dar los requisitos, ¿no? Como los criterios para acompañar esa escritura. Bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no veo que haya otra pregunta. No sé si querías agregar algo más, Camila. Si no, ya vamos cerrando. No, simplemente, bueno, después, Silvia, yo te voy a mandar esta presentación. Ahí el cuadernillo de normas APA, algunos lo piden, otros lo tienen. Yo te lo mando y ustedes después distribuyen. Y bueno, nada, agradecerles la participación, la escucha. Si algo de todo esto es útil, para mí ya está saldado, digamos, el objetivo del taller. Así que nada, espero que les sirva y quedo a disposición para lo que necesiten. El tiempo es breve y en la virtualidad por ahí es más difícil. Digo, por ahí trabajar con algunos ejemplos de cómo un texto va evolucionando, eso está bueno también trabajarlo, así que si quedan inquietudes o cosas para profundizar, estoy a disposición para otras ocasiones, digamos. Y muchas gracias. Gracias a vos. Muy claro todo y todos estamos muy contentos. Bueno, agradecerles a todos la participación y los esperamos el lunes 2 de diciembre con el taller sobre inclusión. Buenas tardes para todos. Muchas gracias nuevamente, Camila. Gracias a ustedes. Abrazo. Adiós.